Buenas noches, comunidad de Bellavista. Mi nombre es Claudia Alejandra Rodríguez Vega. Esta charla tiene como motivo hablar sobre el origen del conflicto armado, sus causas y consecuencias, normativa para la atención y reparación de víctimas, las rutas de atención psicosocial y salud integral, las medidas de reparación integral a las cuales tienen derecho las víctimas y los retos para la construcción de la paz. Entrando en el tema del origen del conflicto armado, sus causas y consecuencias, nos vamos hacia el año 1988, cuando los actores armados comenzaron a financiarse a través de medios ilícitos como el narcotráfico, la minería ilegal, secuestros, entre otras actividades delictivas. El Estado, las guerrillas, narcotraficantes y paramilitares con las tomas e incursiones armadas, desapariciones forzadas, masacres, desplazamiento forzado masivo, terrorismo, secuestros civiles, militares y políticos, torturas, ejecuciones extrajudiciales o también conocidos en la actualidad como falsos positivos, minas antipersona, entre otros hechos violentos, han sido el diario vivir de esa época en adelante hasta la actualidad. Considerado como antecedentes del conflicto a los acontecimientos históricos y periodos de la historia colombiana que anteceden desde el año 1960 hasta la actualidad, desarrolla el conflicto armado interno de Colombia y tiene diferentes causas, entre ellas las más importantes fueron las guerras civiles del siglo XIX, la guerra de los 1000 días, el Bogotazo, los gobiernos de Gustavo Rojas Pinilla y la Junta Militar. Algunas debilidades del Estado y las ausencias de sus instituciones en amplias regiones del país fueron las causantes de todas estas masacres que no tuvieron, digamos que un final bien para poderlo controlar. La primera etapa del conflicto armado interno en Colombia se dio durante el bipartidista de alternancia del poder conocido como Frente Nacional, que se creó para terminar con la violencia bipartidista en los años 50. Se desarrolló en el marco de un estado de excepción durante el periodo de las administraciones de Alberto Lleras Camargo, Guillermo León Valencia, Carlos Lleras Restrepo y Misael Pastrana. La segunda etapa del conflicto armado en Colombia se desarrolla durante las administraciones de Alfonso López Michelsen, Julio César Turbay, Belisario Betancur y Virgilio Barco. Tiene como actores armados a las guerrillas, pero en el periodo aumentaron combatientes y áreas de influencia como las FARC, ELN, M-19, entre otras. También participaron los paramilitares y los carteles de la droga, el cartel de Medellín y el cartel de Cali. En la tercera etapa del conflicto armado, durante las administraciones de Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos e Iván Duque, tiene como actores armados las FARC desmovilizadas en 2016 según el acuerdo de paz que se firmó, y el ELN, disidencias del EPL, las disidencias de las FARC, las BACRIM y los grupos armados organizados. En cuanto a la normativa para la atención y reparación a víctimas, tenemos la Ley 1448 de 2011 en su artículo 205, donde el presidente de la República brindó facultades para expedir por medio de decretos con fuerza de ley la regulación de derechos y garantías de las víctimas pertenecientes a los pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. En esta medida, el Gobierno Nacional adelantó la consulta previa con los pueblos indígenas, comunidades y, según el convenio de la OIT y la Ley 21 de 1921, se crearon decretos reglamentarios para que obtuvieran como resultado fuerza de la ley del decreto 4633, por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de derechos territoriales a víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas. En el decreto 4634, por el cual se dictan medidas de asistencia de reparación integral al pueblo rum o gitano, y el decreto 4635, por el cual se dictan medidas de asistencia, atención y reparación integral de restitución de tierras a todas las víctimas del conflicto armado en Colombia.
En cuanto a la ruta de atención psicosocial, el paso 1 es verificar que se eliminen las barreras de acceso administrativas. Como paso número 2, tenemos priorizar y agilizar los trámites administrativos que se requieran con el personal idóneo y capacitado para realizar este proceso. El paso 3, la gratuidad en la prestación de los servicios de salud para todas las mujeres víctimas de la violencia física o sexual, sin generación de cuotas moderadoras, copagos y otros servicios para medicina física y mental de niños, niñas y adolescentes víctimas de la violencia física o sexual y todas las formas de maltrato. El paso 4, priorizar la atención, especialmente pues, a esta población. El paso 5, atención y trato diferencial en forma oportuna, integral y con calidad. El paso 6, profesionales competentes para la atención en salud, llamado profesional de enlace para realizar todos los trámites pertinentes en cuanto a trámites administrativos para asesorar a las personas víctimas del conflicto armado. El paso siguiente es el seguimiento de las mismas y mejoramiento de los procesos específicos, garantizando un acceso más fácil a los servicios de salud por parte de las entidades hacia las víctimas, prestándoles un portafolio de servicios completo. En cuanto a la ruta de atención integral, tenemos el paso 1, generación de actividades necesarias de promoción y mantenimiento de estilo de vida saludable durante y posterior al evento, lo que facilita una adecuada rehabilitación garantizando la restitución de sus derechos. La segunda parte es la atención con enfoque psicosocial a las personas, familias y comunidad de Vista Hermosa. El paso número 3, garantizar la atención integral en salud con enfoque psicosocial y diferencial para una completa rehabilitación. El paso 4, apoyar el proceso de rehabilitación a las víctimas basado en la normatividad nacional, prestando un enfoque psicosocial como medida de atención integral. El paso 5, apoyar el proceso de rehabilitación. El paso 6, reforzar las políticas integrales de salud y regular las intervenciones garantizando el acceso y la prestación adecuada a los servicios. La reparación integral comprende los derechos a la verdad, justicia y reparación, garantías de no repetición, para que los derechos, algo más que enunciados en Colombia, deberían contar en primer lugar con características para poderlos exigir. Las medidas de reparación pueden ser individuales, colectivas, materiales, morales o simbólicas. Está la restitución, que busca el restablecimiento de las víctimas a la situación en la que se encontraba antes del hecho victimizante. La indemnización, dependiendo del hecho victimizante, se recibirá compensación económica por los daños sufridos. La rehabilitación consiste en la atención de carácter jurídico, médico y psicológico dirigido al restablecimiento de las condiciones físicas y psicológicas de las víctimas. Las medidas de satisfacción proporcionan bienestar y contribuyen a mitigar el dolor de la víctima. Y la garantía de no repetición es lo que el Estado debe garantizar para que no se vuelvan a repetir las violaciones a los derechos humanos que se ocurrieron cuando vivieron estos hechos. En cuanto a los retos para la construcción de la paz, está poner fin a la guerra por medio de la desmovilización de los grupos armados, la reintegración social de los excombatientes, que es lo que se está intentando hacer con la firma del acuerdo de paz, la reconciliación por medio de charlas que se puedan dar entre ambas partes, evitando la venganza y conllevando pues al perdón de los hechos causados. Pedagogía para la paz, educar a todas las personas para que puedan lograr perdonar de manera real y verdadera todo lo que ocurrió y generando paz familiar entre vecinos, sectores de la sociedad, habitantes de barrios y veredas, ocasionando una sana convivencia y evitando que haya violencia en las comunidades. En cuanto a la propuesta, el principal objetivo es velar por el bienestar de la comunidad, perdonando pues todo lo que pasó, llegando a la justicia, verdad, reparación y reconciliación para lograr la paz verdadera y poder tener un ambiente tranquilo, olvidando lo que pasó, perdonando y conmemorando las víctimas que fallecieron en estos hechos. Muchas gracias.